de cómo yo tengo que escribir los programas. Por ejemplo, en el caso de Pascal, si necesito declarar un arreglo, lo declaro de esta forma, diciendo array con un tamaño de 1 a 10, of y el tipo de datos que va a almacenar ese arreglo. En el caso de C, ustedes seguramente ya lo conocen de estructuras, algoritmos de estructura de datos, que lo venían trabajando de esta forma. ¿Se acuerdan que la otra vez ustedes estuvieron investigando sobre en sus lenguajes que habían elegido, habían investigado cómo se escribía el Holamundo? El Holamundo es como el primer programa donde uno, no sé, como que escribe el Holamundo y es la ventana, digamos, hacia conocer la sintaxis y la semántica de los lenguajes, ¿no? Bueno, acá está el de Python, acá está Java. Sí, pero bueno, es la línea, ¿no? No es el programa, mínimo programa que tiene que existir. Porque si yo esto, por ejemplo, lo quiero compilar en Java, esto no funciona. Porque tiene que estar dentro del cuerpo de una clase. Y sobre todo dentro del cuerpo del método main. En Python sí, esta sentencia, así como está, ya directamente ejecuta. Y esto, bueno, simpático, ¿no? Hay un lenguaje esotérico que el Hola Mundo, para que te aparezca Hola Mundo en consola, tenés que escribir todos estos ok. Ese es el programa fuente para que en consola te aparezca el Hola Mundo. Lenguaje, obviamente, nada productivo, ¿no? De hecho, nosotros en la otra vez no había ningún lenguaje esotérico, me acuerdo. Los que habían elegido ustedes eran todos lenguajes productivos, recuerdo. Bueno, cuando hablamos de sintaxis, existen tres tipos de sintaxis. Una sintaxis abstracta, una concreta y una pragmática. La abstracta se refiere a la estructura. Fíjese que únicamente digo while, condición y el bloque o el cuerpo del while. O sea, nada específico, ¿no? Simplemente la palabra reservada, lo que tiene que tener como, o sea, que tiene que haber una condición y tiene que haber un bloque. En el caso de concreta, no, en el caso de concreta sí nos tenemos que referir a lo que es la parte léxica. Es decir, bueno, ¿qué es la condición? El bloque debería estar delimitado, en el caso de C, entre llaves. En el caso de Pascal, el bloque está delimitado por la palabra reservada begin y end. En el caso de Python, el bloque está delimitado por la sangría, ¿no?, que uno deja en la estructura, en el constructo, mejor dicho. En todo lenguaje de programación siempre podemos observar elementos. El lenguaje es un conjunto de elementos, donde ese conjunto de elementos tiene que ver con las constantes, las variables, las palabras claves, los parámetros, los tipos, las anotaciones. Obviamente que esto va a variar. Hay lenguajes que quizás no tengan variables. Hay lenguajes que no tengan tipos. Hay lenguajes que no tengan anotaciones. Hay lenguajes que tengan otros elementos. Bueno, va variando. ¿Sí?
pero todos los lenguajes tienen elementos. Y la mayoría de ellos, me atrevo a decir que la mayoría tienen variables. O no sé, o conocen ustedes algún lenguaje de programación que no tengan variables. Sintaxis, necesito escribir mi programa. Y el lenguaje ofrece reglas que pueden ser léxicas o sintácticas. Cuando nos referimos a reglas léxicas, nos estamos refiriendo a el elemento en sí. Por ejemplo, identificadores, palabras reservadas, símbolos especiales, a la palabra en sí del elemento. Por ejemplo, no sé, la palabra reservada class en Java. La palabra reservada def en Python. ¿Sí? Eso es léxico, reglas léxicas. El lenguaje me ofrece palabras reservadas y el lenguaje ofrece también cómo se tiene que escribir un identificador. Si el identificador, no sé, tiene que empezar con una letra y le pueden seguir letras, números y otros caracteres. ¿Qué longitud debe de tener esos identificadores? Cuando hablamos de identificador estamos refiriendo a todas las cadenas que el programador libremente puede, eh, puede escribir, ¿no? Y eso lo vemos en el nombre de las clases, en el nombre de las variables, de las constantes, el nombre de las funciones, el nombre de los parámetros, el nombre de las valores locales. Bueno, a todos esos le llamamos identificadores. Y la regla acá está dada mediante lo que es un patrón. Y el patrón no es ni más ni menos que las expresiones regulares, las que vimos eh, en lenguajes formales, ¿no? Son los patrones. Entonces, acá estamos diciendo que este sería el patrón de identificadores que comienzan con una letra, le pueden seguir letras o dígitos y tienen que tener una longitud de 10 caracteres. Entonces entro acá 9 veces, que concatenado con esta letra, la longitud se hace de 10, por ejemplo. ¿Sí, chicos? ¿Les suena Sí, esto? ¿Les suena expresiones regulares de lenguajes formales? sí, el lenguaje formales. Ujú. Eso se usa también en las contraseñas, ¿no? Sí, 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 Sí. también. Lo que pasa es que ahí las contraseñas es para un uso, un aplicativo, a modo aplicativo. Acá estamos hablando de elementos de un lenguaje de programación, ¿no? Sí, sí. Y reglas sintácticas, acá ya no es la palabra, acá ya es el constructo, la construcción sintáctica, cómo se construye una expresión, cómo se construye una sentencia, ¿sí? Cómo se construye un programa. Es decir, que cómo se combinan esos elementos para formar los programas. Bueno, y para eso necesitamos acá, como sistema de formalización, a las gramáticas. Gramáticas que pueden estar normalizadas en BNF, BNF extendido, BNF aumentado, diagramas sintácticos. Bueno, son todos sistemas de formalización en el cual se diseña, ¿sí?, el sistema para que uno pueda ver cómo debo yo de escribir mi programa fuente, ¿no? Las reglas léxicas. Bueno, dijimos que las expresiones regulares son patrones de caracteres, describen los tokens o las palabras de un lenguaje. Y vamos a venir acá y decimos, bueno, mira, yo necesito una fecha. Como dijo acá el compañero, y también él necesitaba un
una password. Bueno, tengo un patrón que va a describir a cómo yo tengo que escribir una fecha, cómo tengo que escribir una password, cómo tengo que escribir, no sé, una palabra que tiene que ver con un mes del año, que es noviembre. Está bien que la escriba así, en forma completa, únicamente nov, en inglés, en portugués, o bien una expresión que identifique cualquier cadena entre paréntesis. ¿Sí? Estas son expresiones regulares. ¿Y por qué? Y porque en realidad si bien acá dijimos símbolos especiales, los símbolos especiales es un conjunto finito. Todo conjunto finito es un lenguaje regular y todo lenguaje regular puede ser representado mediante una expresión regular. Palabras reservadas también es un conjunto finito. Es un lenguaje regular representado por una expresión regular. Ahora, identificadores no es un conjunto finito, es un conjunto infinito, pero no importa. Ese lenguaje, ¿sí? Ese conjunto, ese lenguaje de identificadores, ¿sí? Cada una de esas palabras, esos identificadores, tiene un patrón, tiene un patrón en la construcción de esos identificadores que hace que mi lenguaje sea regular también. O sea, no dependo eh, de otros elementos, de otros símbolos del alfabeto para poder construir esos identificadores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí se entiende. Bien, ¿qué dije? Eso de los patrones que se necesitan para construir las expresiones regulares. Ujú. Ok. O sea, no solo los lenguajes formales finitos son regulares, sino que también hay determinados lenguajes formales infinitos que también son regulares. ¿Sí? Tal es el caso de los identificadores. Yo con un identificador perfectamente lo puedo, ¿cómo se llama? Lo puedo reconocer mediante un autómata finito y no necesito un autómata de pila para poder reconocer un identificador. No necesito esa pila. Ya directamente con un autómata finito me es suficiente para poder hacer ese reconocimiento. Palabras reservadas. El lenguaje de programación con menos palabras reservadas es, bueno, acá hay un lenguaje llamado IOTA, que solo utiliza dos símbolos, el símbolo asterisco y el símbolo I. ¿Sí? Y el lenguaje COBOL utiliza 357 palabras reservadas. ¿Cuántas palabras reservadas utiliza Python, por ejemplo? 35 dice ahí. Ahí dice 35. Bueno, entre dos palabras reservadas y las 357, acá aparecen estos lenguajes: Java, Python, Ruby, JavaScript, PHP, que tienen esas cantidades aproximadas de palabras reservadas. Operadores lógicos también conforman lo léxico. Acá verán que en cuanto a lo que es el operador de igualdad, la mayoría de los lenguajes de programación, por lo menos lo que estamos viendo acá, la igualdad se escribe de esa forma, con igual igual.
menos visualbasic.net, que se escribe con igual. Desigualdad, también, todos menos visualbasic.net. Cuando me refiero a todos, son todos los que están acá, ¿no? La O, acá varía, porque fíjense que Python es OR en minúscula, visualbasic.net es OR donde la O es mayúscula, y después el resto son 2 Python. En el caso de el AND, también lo mismo, ¿no? Python AND con minúscula, visualbasic.net AND con mayúscula, y el resto 2 ampersand. Y la negación también. ¿Qué estamos viendo acá? Que cada lenguaje de programación definió sus operadores, definió sus palabras reservadas. Ahora, si nosotros vemos que diseñar un constructo sintáctico, como por ejemplo un while, condición, bloque, un if, condición, bloque, else, bloque, o quizás sin el else, bueno, yo ahí ya tengo muchos elementos involucrados. Tengo palabras reservadas, tengo expresiones, tengo sentencias o secuencia de sentencias. Bueno, todo eso no lo puedo expresar con un patrón, con una expresión regular. Ahí sí o sí necesito de una gramática, porque ese reconocimiento sí o sí lo tengo que hacer con un autómata de pila. Por eso aparecen acá, salimos de los lenguajes regulares y nos vamos a los lenguajes independientes del contexto. Por eso también en lenguajes formales vemos lenguajes regulares y lenguajes independientes de contexto. Porque con esos dos tipos de lenguajes formales podemos entender cómo se diseñan los lenguajes de programación. Ahora bien, la gramática independiente de contexto, gramática vista en lenguajes formales, formada por 4 elementos: el conjunto de símbolos no terminales, de símbolos terminales, axioma o símbolo distinguido y conjunto de producciones. La especificación del lenguaje de Colchita dice: los constructores del lenguaje son expresiones que denotan objetos geométricos llamados retazos, con una altura, un ancho y un patrón dibujado en ellos. Las reglas son: un retazo es una pieza primitiva o se forma girando 90 grados un retazo hacia la derecha, o se forma cosiendo un retazo a la derecha de otro de igual altura. Ninguna otra cosa es un retazo. Es decir, se está especificando en un lenguaje natural cuáles son los constructores de mi lenguaje Colchita. O es un retazo 1, o hay un retazo 2, y esos retazos se pueden girar, o esos retazos se pueden coser. Es un programa fuente. Ok. Voy a poner R1 en vez de estar R1. Eso ya es un programa fuente válido y eso compila y ejecuta, y eso es retazo 1. Así como está R1, podemos decir R2. Es otro programa fuente. Después ya podemos hacer girar R1. Girar R1 Ujú. es un programa fuente. Ese es fuente. Después sería coser R1, R2. Ahí. Ajá. Después otro podría ser girar, entre paréntesis, coser. Después R1, R1 puede ser. Sí. Todos estos son programas fuentes válidos porque son palabras, son programas que son generados con esta gramática.
Si yo hubiera escrito, por ejemplo, girar, ¿sí? La costura de R1, obvio que esto Ese ya no es, no, claro. no, porque yo esta palabra, este programa fuente no puedo generar con esta gramática. Tampoco podría generar, no sé, paréntesis que abre, cierra, R1. Tampoco podría R2, R1. Son todos programas que no van a compilar, porque no pertenecen al lenguaje, ¿no? Sí, chicos. Sí, sí, profe. Muy bien. Muy bien, hay que tirar los programas. Ahora, me importó lo de 90 grados, me importó lo de la costura de igual altura, los retazos. No, porque eso es semántica. Y yo acá estoy preocupado por cómo escribo mis programas, cómo vienen los símbolos uno tras otro para poder hacer un programa que sea sintácticamente correcto. Ahora, para poder llegar a cada uno de estos programas, se tuvo que hacer derivación, se tuvo que derivar, se tuvo que empezar desde el axioma, ir pasando por cada una de las producciones hasta llegar a mi programa. Si yo tengo que describir identificadores, yo voy a decir, bueno, tengo identificadores, identificador puede ser o una letra, o puede ser identificador letra, o puede ser identificador dígito. Acá en esta producción, como en esta producción, son producciones que son recursivas, porque tanto en la parte derecha como en la parte izquierda tengo el mismo no terminal. Y eso hace que esto itere, sea recursivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegue al caso base, que es letra. Una vez que corta por el caso base letra, yo voy a tener que se empezó con una letra y podría llegar a tener letras o dígitos. ¿Donde qué es una letra? Y bueno, una letra es de la A a la Z mayúscula y de la A a la Z minúscula y un dígito del 0 al 9. Este sería entonces una gramática independiente del contexto que describe, que genera los identificadores de un lenguaje de programación. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No? Ahora, ya que no tenés preguntas, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Que Sí, es, si esta es la producción 1, si esta es la producción 1, P1, sí, esta es la producción 2 y esta sí. es la producción 3, Pueden ser o una o la otra. sí, y yo te digo, yo necesito un identificador que sea P2AE. Claro. Ahí. ¿Cuáles son de la producción 1, 2 y 3? ¿Cómo vendría eso? Y yo lo veo como que es una mezcla de identificador letra y de identificador dígito. Sí, por eso decime cuál sería la secuencia de producciones que tenés que aplicar para que se genere esa palabra. Tendría que ser em, identificador letra. O sea, la producción 2, Sí. luego... Ah, eso, P2 es una producción. No, P2 justo le mandé P2 Ah, acá, pero en realidad es... Sí,
P de Eh, P. claro, P2 sería una producción de letra. No, Eh, para. Yo puse acá P, sí, 2, A, eh, E. Esa es mi identificador, mi nombre de variable. sí. Ahora, yo lo que te digo es cómo, vamos a hacerlo bien, ¿por qué producción entras? Identificador deriva en quién? Identificador En letra, en deriva en identificador. letra o dígito. Claro, en esta arrancamos de atrás para adelante. Entonces sería identificador letra, Ahí va, otro identificador más. letra. Identificador letra, después identificador dígito y letra. Así. Sí, sí. ¿Dónde qué es letra? Y bueno, ahí letra es P, dígito es 2, letra es A y letra es E. Entonces, acá yo entré por identificador letra. Yo acá tenía para entrar en 3 lugares. En letra, en identificador letra o en identificador dígito. Y acá la compañera dijo, no, hay que entrar en identificador letra. Y fue, bueno, entramos en identificador letra. Ahora, identificador. Volvimos a entrar por identificador. Y ahí eligió la compañera, volvió a elegir identificador letra. Volvió a elegir esta producción. En la siguiente, no eligió identificador letra, eligió identificador dígito, eligió esta. Y en la siguiente, eligió letra. ¿Para qué? Para que les quede letra, dígito, letra, letra, de forma tal que una letra, yo vengo a letra y voy a elegir la P, dígito, voy a venir acá a dígito y voy a elegir el 2, letra, voy a elegir una letra y L voy a elegir otra letra. Entonces, de esa forma, yo digo que este es un identificador válido porque pude generar ese identificador con las derivaciones, la secuencia de derivaciones sobre la gramática independiente de contexto. ¿Estamos? Chicos. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, para describir expresiones aritméticas a modo de sumas y multiplicaciones y también jugar con los paréntesis, esta sería la gramática. Ahora, si yo tengo que pensar y diseñar un lenguaje de programación, yo necesito diseñar la gramática de mi lenguaje de programación. ¿Se entiende? Java tiene su gramática, Python tiene su gramática, cualquier lenguaje de programación tiene su gramática. ¿Por qué? Porque con la gramática yo voy a poder entender cómo programar, hacer un programa que sea sintácticamente correcto. ¿Estamos? Sí, chicos. Sí, sí, profe. Bueno, yo creo que la clase que viene seguimos con BNF porque en realidad estas son gramáticas de lenguajes formales. Obviamente que son gramáticas que no están muy asociadas a los lenguajes de programación. Es como que los lenguajes de programación fíjate como prácticamente son iguales, pero varían. Por ejemplo, acá, todos los no terminales van entre corchetes en estos tipos de mayores y menores. La flechita deja de ser flechita y pasa a ser 2 puntos igual. Y nada más.
Pero ¿qué pasa? Esto se adapta mejor a lo que es un lenguaje de programación. Sobre todo, ¿por qué se adapta mejor? Porque yo acá, entre estos corchetes angulares, puedo poner frases, como por ejemplo puedo poner número entero, número sin signo. Puedo escribir más, puedo dar un poco más de sentido, que sin tener los corchetes angulares, yo únicamente lo que puedo hacer es poner una palabra y no dar un sentido. ¿Se entiende? Acá, bueno, acá porque justo dio sentido, cada palabra tiene un sentido, ¿no? O sea, identificador, letra, dígito. Pero si yo empiezo con número entero, número sin signo, sentencia, bueno, y todo eso, elementos mucho más complejos, con nombres más complejos o compuestos, entonces está bueno de que eso esté encerrado entre corchetes angulares.